Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Matamoros, de la Ingeniería de Sistemas Productivos. El propósito de este video es compartir con ustedes sobre la ideología Kanban, todo lo que son los tipos de Kanban, cómo establecer, implementar, incluso llevarlo a cabo, en qué nos ayuda, también vamos a poder verlo, ventajas y desventajas que nos ofrece y lo que son algunos ejemplos de ellos. Kanban se define como un sistema de producción altamente efectivo y eficiente. En japonés significa etiqueta de instrucción. Su principal función es ser una orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automática que nos da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y cómo será transportado. Cuenta con dos funciones principales: control de la producción y mejora de procesos. Por control de la producción se entiende la integración de los diferentes procesos y el desarrollo de un sistema justo a tiempo. La función de mejora continua de los procesos se entiende por la mejora en las diferentes actividades, así como la eliminación del desperdicio, reducción del setup, organización del trabajo, mantenimiento preventivo y productivo. Principios en los que se basa el sistema Kanban. La calidad requerida se debe suministrar a la primera siempre. Nunca suministrar algo que no cumple con lo requerido o que pueda ocasionar problemas en cualquiera de las subsecuentes etapas. Eliminar o por lo menos minimizar todos los desperdicios. Buscar la flexibilidad del sistema para poder ejecutar las acciones necesarias. Establecimiento de excelentes relaciones de largo plazo y fidelización tanto con proveedores como con clientes. Información necesaria en una etiqueta de Kanban. Primero, número de parte del componente y su descripción. Segundo, nombre y número del producto. Tercero, cantidad requerida. 4. Tipo de manejo de material requerido. 5. Dónde debe ser almacenado cuando sea terminado. 6. Punto de reorden. 7. Secuencia de ensamble o producción del producto. Existen tres tipos de tarjetas Kanban: de transporte, de señalamiento y de producción. A continuación, te explicarán cada uno de ellos. ¿Qué tal? Mi nombre es María Jocelyn Gallegos y nuestro siguiente tema es Kanban de transporte. Kanban de transporte. Este tipo de tarjetas Kanban son utilizadas para mover material de un área de trabajo hacia otra área de trabajo. Normalmente contienen el número del artículo que se está transportando, el número de piezas por contenedor, el número de orden de la tarjeta y el número de órdenes por pedido. Como se puede ver en la ilustración, este tipo de tarjetas se utilizan para mover material de un área de trabajo hacia la siguiente área de trabajo, ya sea de moldeo a pintura, de pintura a embarques, materia prima hacia el área de trabajo. Todos estos tipos de ejemplos aplican para el uso de la tarjeta de Kanban de transporte. Existen diversos tipos de Kanban de transporte, pero los más altamente conocidos son Kanban urgente, Kanban de emergencia y Kanban por orden de trabajo. También existen el Kanban común y el Kanban único, pero normalmente se utilizan más los primeros tres mencionados. El Kanban urgente. Este se emite en caso de escasez de una pieza o un elemento en el área de trabajo. Tanto el Kanban de transporte como el Kanban de fabricación se orientan a resolver este tipo de problemas, pero existen situaciones extraordinarias donde se debe emitir un Kanban urgente. Este es por un corto periodo de tiempo, ya que al terminarse su uso debe ser recogido o removido del área. Kanban de emergencia. Este tipo de Kanban suele ser de modo temporal, ya que un Kanban de emergencia suele emitirse cuando se requieren materiales o elementos para hacer frente a unidades defectuosas. El mejor ejemplo que podemos observar en la imagen es un overtime o tiempo extra, venir un sábado o un domingo a procesar piezas que fueron defectuosas. También suele utilizarse cuando hay una línea de fabricación especial o cuando se emite una escasión de operaciones de fines de semana, tal como el overtime. También suele pasar cuando hay averías de una máquina que el proceso no pudo ser terminado en el tiempo
entonces se debe emitir un Kanban de emergencia para terminar de procesar las piezas. Kanban por orden de trabajo. Este tipo de Kanban es emitido cuando existe un pedido especial. Como podemos apreciar en la imagen, puede ser un radio con un subensamble extra, un botón extra, un tipo de color específico. Este tipo de Kanban o tarjeta se utiliza para mover material, ya sean los radios terminados, hacia la siguiente área. Puede ser un área de pintura, un área de último subensamble, en fin. Normalmente suele ser utilizado para este tipo de trabajos especiales. La carretilla Kanban. El Kanban resulta frecuentemente muy efectivo si se utiliza en combinación con una carretilla. Esta suele desempeñar el papel del Kanban. De tal manera, el personal encargado de colocar componentes en las carretillas llevará el carro vacío hasta el proceso anterior, es decir, al proceso de montaje o de generación de los insumos o donde se recogerán los insumos o los elementos. Aunque siguiendo la regla general, las piezas deberán llevar adherido una etiqueta o una tarjeta Kanban, la cual anteriormente mencionada lleva el item transportado, el número de piezas por contenedor, el número de orden de la tarjeta y el número de órdenes por pedido. En este caso, el número de la carretilla tiene que tener el mismo significado que el número de la tarjeta Kanban o de la etiqueta ya antes mencionada. Este tipo de carretilla suele ser muy efectiva para mover contenedores, cajas, para transportar elementos entre proceso y proceso. Debido a este tipo de errores, es necesario identificar en una etiqueta Kanban la descripción de los artículos o elementos transportados, la cantidad, la locación de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. También es necesario especificar el estilo o tipo de contenedor en el que se está transportando, ya sea una tarima de madera o un contenedor de plástico. Las tarjetas y etiquetas Kanban ayudan a la identificación de material para saber cuánto y qué material será movido de una área hacia la siguiente. Esto ayuda en la eliminación de errores, puesto que puede ser un error de identificación el llevarse botones pintados en lugar de botones blancos hacia la siguiente estación. Otro error común que podría suceder es mover una cantidad de piezas menor o mayor a la cantidad requerida. Por eso las etiquetas normalmente llevan la cantidad de piezas que serán movidas de un área hacia la siguiente para evitar este tipo de errores. Hola, mi nombre es Brian Rafael García Cortés y me voy a explicar lo que es Kanban digital. Se coloca la etiqueta Kanban señalador en centros posiciones en las áreas del almacén y especificando la función del orden, la etiqueta Kanban señaladora funcionará de la misma manera que un sistema de producción. Pueden tener el número de parte indicando que ahí está almacenada la materia prima o el nombre del cliente para quien se está fabricando, indicando que ahí se almacena
proceso. Nos dice en el área que va a estar almacenado. Aquí nos dice que es el área 3. También puede decirnos el número del área, porque en algunas empresas no se maneja por nombres, sino por nombres ya sea de los pasillos o el área. Dicen que el nombre es Ford. Puede ser DSHL, Mazda, cualquier otro nombre de la compañía en la cual se está trabajando. Nos indica que Cuernavaca, Morelos es a donde se envía el terminado. Puede ser otra universidad de algún estado del país, del mundo. Dice que va a estar situada en el pasillo B, en el elevador. Ya una almacén tiene más cosas. Tiene una imagen del producto que ahí está apareciendo la plantilla de la solución. Esta cámara ahora no genera daños Y yo les voy a hablar sobre lo que es la tarjeta Kanban de producción. En línea de ensamble, las partes deben ser conectadas de varios procesos anteriores, tales como maquinaria, controles, clave, etc. Además del Kanban explica la instrucción necesaria para hacer bien el movimiento de línea de ensamble. Se requiere inversión mayor.
En este apartado podemos ver y explicar lo que son distintos tipos de Kanban de producción. Este primer ejemplo es muy claro y muy simple a la vez, solo que cabe destacar que agregan lo que es un pequeño código de barras, el cual nos ayuda a monitorear más fácilmente por medio de software lo que es el paradero de esta pieza. ¿Para qué es esto? Pues más que nada para poder saber en dónde lo tenemos, a dónde va y en qué posición se debe de estar en este momento. También cabe notar que hay un pequeño logo de lo que es la empresa, así sabemos a qué empresa corresponde esta Kanban de producción. En el siguiente ejemplo podemos ver que es un poco más descriptiva, pero a la vez simple. Entonces podemos ver que nos marca lo que es el código de la pieza. Este código corresponde a cada uno de los componentes que trae este lote o este pequeño Kanban, y nos maneja lo que es la descripción del mismo. En este apartado viene más que nada lo que son las descripciones físicas del producto que viene dentro de esta Kanban. También nos maneja lo que es la ubicación, de dónde viene, de dónde proviene, hacia dónde va, para poder saber en qué lote hay que colocarlo o de qué lote viene. Nos viene qué tipo de manufactura viene. Nos maneja también lo que es muy importante, la cantidad a fabricar de estas piezas. En la siguiente podemos ver lo que es la referencia, que a comparación de la otra es lo mismo que es el número de serie de la pieza. Nos ayuda igualmente a identificar cuál es la pieza que estamos trabajando y cómo se debe trabajar dependiendo de sus características. Nos menciona lo que es una pequeña descripción, el cual nos dice que es un torpedo metálico de 12 funciones. La línea de producción es la línea A2. En cada empresa debe de variar este tipo de información. El tipo de contenedor es un contenedor metálico de 400 por 400 milímetros. La cantidad, muy importante, es de 104 en cantidad. Los operadores que deben de tener mano en esta Kanban son solo 20, y pues la ubicación es la C5. Esta tarjeta es una de las más usuales y más descriptivas, a mi parecer, debido a que nos muestra una pequeña imagen que sería una vista previa de nuestra pieza a manejar, para así no solamente conocerla característicamente, sino físicamente. Nos ayuda a saber cuál es nuestra pieza a manejar. E igual los demás apartados, que es el número de parte, es el proceso al que va, el tipo de contenedor, el número de emisión y la capacidad del contenedor. No olviden que la capacidad del contenedor es muy importante, debido a que con este dato nosotros podemos saber cuánto material necesitamos en este contenedor, y así no nos falte ni nos sobre en dado caso. Hola, ¿qué tal? Soy Emil Castro. A continuación les hablaré de cómo establecer el Kanban. Este sistema no se puede implementar de la noche a la mañana. Antes de iniciar el uso del sistema Kanban es necesario desarrollar un proceso de suavización en la producción del flujo de material actual. Si existen fluctuaciones muy grandes en la integración de los procesos Kanban, se presentarán problemas y se creará un desorden. Acciones previas a la implementación del sistema Kanban. Para implementar el sistema Kanban se necesitan diferentes metodologías, como lo son el SMED. El SMED significa el personal debe de estar entrenado, conocer y practicar los sistemas de reducción de tiempos para cambios de modelo. Jidoka, producción de lotes pequeños. Sistema Android, automatización con autocontrol de calidad, control visual de alerta de problemas. Un Pokayoke, un dispositivo a prueba de errores, así como el mantenimiento total productivo. Todo esto es prerequisito para la introducción del Kanban y evitar contratiempos en la línea de producción.
La herramienta Kanban se basa en unas reglas y consejos que deben cumplirse para poder implementarla correctamente. La primera de las reglas es que no se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes. Esto significa que la producción de productos defectuosos implica costos tales como la inversión en materiales, equipo y mano de obra que no va a poder ser vendida. Regla número 2 es que los procesos subsecuentes requieren solo lo necesario. Esto significa que el proceso subsecuente pedirá el material que necesita al proceso anterior, en la cantidad necesaria y en el momento adecuado. La tercera nos dice que hay que producir solo la cantidad de producto requerida en el proceso siguiente. La cuarta regla afirma que hay que optimizar la producción, de manera que podamos producir solamente la cantidad necesaria requerida por los procesos subsecuentes. Se hace necesario para todos los procesos mantener el equipo y a los trabajadores, de tal manera que puedan producir materiales en el momento necesario y en la cantidad necesaria. 5. Lo que se pretende es evitar las especulaciones. No vale especular sobre si el proceso subsecuente va a necesitar más material la siguiente vez. Tampoco el proceso subsecuente puede preguntar al proceso anterior si podrá empezar el siguiente lote un poco más temprano. Es muy importante que estén bien balanceada la producción. La sexta y última regla sirve para estabilizar y racionalizar los procesos. El trabajo defectuoso existe si el trabajo no está estandarizado y racionalizado. Si esto no es tomado en cuenta, seguirán existiendo partes defectuosas. Ventajas de usar sistemas Kanban. Ventajas en los procesos productivos. 1. Aumenta la flexibilidad de los procesos de producción y transporte. 2. Si se usa un sistema informatizado, permite conocer la situación de todos, en cada momento y dar instrucciones basadas en las condiciones actuales de cada área de trabajo. 3. Prevenir el trabajo innecesario y prevenir el exceso de papeleo innecesario. Ventajas de las operaciones logísticas. Mejor control de stock de material. Posibilidad de priorizar la producción. Y se facilita el control de material. Para implementar un sistema Kanban existen 4 fases. Fase 1. Diseñar el sistema Kanban que se usará posteriormente y formar al personal en los principios de Kanban. Fase 2. Implementar Kanban en aquellas líneas de producción y actividades con más actividad, donde se generan más problemas o donde sea más importante evitar fallos y retrasos. Fase 3. Implementarlo en el resto de actividades. Se deben de tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores, ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. Fase 4. En la última fase debe de realizar la revisión del sistema Kanban, para mejorarlo en base a la experiencia previa. Aunque Kanban es una solución para muchos problemas, su implementación no es tan sencilla. Puede ser fácil si se implementa siguiendo los procedimientos adecuados, con mucha paciencia, compromiso y dedicación. Kanban no es una herramienta única. Implica la experimentación e implementación de muchos sistemas y estrategias para la manufactura. De esta manera no hay duda que sea un éxito la implementación y el desarrollo de Kanban. Si no se implementa con los puntos ya señalados, es seguro que Kanban no va a funcionar. Es importante señalar esto y no crear un Kanban como un milagro para nuestra planta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Valdés Villanueva y hoy les voy a hablar de cómo implementar el Kanban. Implementación de Kanban en 4 fases. Es importante que el personal encargado de producción, control de producción y compras comprenda cómo un sistema Kanban va a facilitar su trabajo y mejorar su eficiencia mediante la reducción de la supervisión directa. Básicamente los sistemas Kanban pueden aplicarse solamente en fábricas que implican producción repetitiva. Antes de implementar Kanban es necesario suavizar el flujo actual de material. Si existe una fluctuación muy grande en la integración de los procesos Kanban, no funcionará y de lo contrario se creará un desorden. También tendrán que ser implementadas otras medidas que nos facilitarán el trabajo de puesta en marcha de un sistema de sus características. También se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones antes de implementar Kanban.
Establecer una ruta del Kanban que refleje el flujo de materiales. Esto implica designar lugares para que no haya confusión en el manejo de materiales. Se debe hacer obvio cuando el material está fuera de su lugar. Definir lotes pequeños de producción. Tener en cuenta que aquellos artículos de valor especial deberán ser tratados diferentes. Comunicaciones desde el departamento de ventas o producción para aquellos artículos, ciclos a temporadas que requieren mucha producción, de manera que se avise con bastante anticipo. Actualizaciones y mejora continua. Las fases de implementación deberían ser las siguientes. Fase 1. Formación de todo el personal, los principios de Kanban y los beneficios de usar Kanban. Fase 2. Implementar Kanban en aquellos componentes con más problemas para facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos. La información del personal continua en la línea de producción. Fase 3. Implementar Kanban en el resto de los componentes. Esto no debe ser el problema, ya que para esto los operarios ya han visto las ventajas de Kanban. Se deben tomar en cuenta todas las opiniones de los operadores, ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. Es importante informarles cuándo se va a estar trabajando en su área. Fase 4. Esta fase consiste de la revisión del sistema Kanban, los puntos de reorden y los niveles de reorden. Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el funcionamiento correcto del Kanban. Número 1. Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia. Y número 2. Si se cuenta algún problema, notificar al supervisor inmediatamente. ¿Cómo implementar un sistema Kanban? Esta herramienta se implementa mediante 4 fases. Fase 1. Diseñar el sistema Kanban que se usará posteriormente y formar al personal en los principios de Kanban y los beneficios de usarlo. Fase 2. Implementar Kanban en aquellas líneas de producción y actividades con más actividad, donde se generan más problemas o donde sea más importante evitar fallas y retrasos. El entrenamiento con el personal debe continuar en la línea de producción. Fase 3. Implementarlo en el resto de actividades. Se debe tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores, ya que ellos son los que mejor conocen el sistema. Fase 4. En la última fase debe realizar la revisión del sistema Kanban para mejorarlo en base a la experiencia previa. Típico ejemplo de Kanban de la vida diaria. Un excelente ejemplo de Kanban en la vida diaria es el refrigerador. Existen productos que consumen constantemente, por ejemplo, la mantequilla, y las cosas que solo existen cuando sea necesario dentro de un rango de corto plazo. Por ejemplo, carne. El número de piezas de la mantequilla depende del consumo. En el momento cuánto tiempo que se necesita para adquirir nuevamente mantequilla y el tamaño de las piezas de la mantequilla. Esto corresponde a la fórmula clásica de Kanban. Número de Kanbans, consumo medio diario, plazo de ejecución entre cantidad por unidad de Kanban. Típico ejemplo Kanban de la vida diaria. Un excelente ejemplo de Kanban en la vida diaria es el refrigerador. Existen productos que se consumen constantemente, por ejemplo, la mantequilla y las cosas que solo existen cuando sea necesario dentro de un rango de corto plazo, por ejemplo, carne. El número de piezas de mantequilla depende del consumo, en el momento cuánto tiempo que se necesita para adquirir nuevamente mantequilla y en el tamaño de las piezas de la mantequilla. Esto corresponde a la
la clásica de Kanban, que es número de Kanbans, consumo medio diario, plazo de ejecución entre la cantidad por unidad de Kanban. Para concluir con nuestro tema, vamos a resumir las razones por las que es interesante. En conclusión, el Kanban nos sirve para todos los ámbitos, tanto laboral como en el hogar. Podemos verlo en la clasificación que le podemos dar a lo que tenemos dentro de un refri, o podemos tomarlo en otra parte, como pongamos un ejemplo muy simple, en el supermercado. Cuando nosotros pasamos a lo que son los pasillos, están divididos en secciones. Esto se puede tomar como un pequeño Kanban. Es un Kanban de lácteos, un Kanban de embutidos, un Kanban de diferentes sectores, ya sea barrotes, sea fruta, sea lo que tenga. Cada uno de ellos viene con un tipo de señalamiento, ya sea una fruta, sea un embutido, sea un enlatado, sea un lácteo, sea carnes. Entonces esto, aunque nosotros no lo veamos, esto viene siendo lo que es un Kanban. Podríamos hacer un reconteo y podríamos decir que es un Kanban señalador, debido a que está señalando en qué lote debe de estar, en qué posición y en qué cantidad muchas veces. Entonces, varios de estos nos pueden servir para el ámbito laboral, ya lo hemos visto. Se usa para poder rastrear más fácilmente lo que es un equipo, una parte, un subensamble, incluso lo que es el ensamble final de un producto. Nosotros cuando tenemos un producto final o semifinal, nosotros le damos una pequeña descripción. Entonces esta descripción se va hacia un lote, este lote hacia un embarque, hacia el embalaje y futuramente a lo que es el cliente. Pero antes de esto, para que no haya una pérdida de las piezas y no haya lo que son pues piezas, por así decirlo, perdidas, usamos lo que es el Kanban. Se usa más que nada para esto, para poder monitorear y saber en qué posición y en qué lugar se encuentra nuestra materia prima, nuestros subensambles o lo que estemos monitoreando. En este caso, en las empresas, por lo regular, hacemos el monitoreo de cada una de las piezas, de las partes, y para saber a qué cliente va una parte, a qué cliente va el subensamble y el ensamble final, para así poder nosotros darnos una idea hacia qué cliente va y en qué cantidad, que es lo más importante. Como pudimos ver anteriormente, existen tres tipos de Kanban. Está el Kanban de señalador, el Kanban de transporte y el Kanban de producción. En conclusión, podemos decir que el Kanban de producción lo utilizamos para saber cuántas piezas o qué cantidad de piezas necesitamos en una línea de producción, dependiendo más que nada de la producción que se vaya a tener en ese día, ya que si nosotros necesitamos un producto que lleva 3 componentes y necesitamos 100 piezas en ese día, por lo tanto podemos decir que este lote debe ser de 300 piezas para nosotros poder cumplir con el requerimiento que se está ocupando. Esto nos ayuda a no producir más ni producir menos, simplemente producir lo que se debe y lo que se necesita. En otra parte, lo que es el Kanban de transporte nos ayuda más que nada a saber e identificar cuál es la pieza que necesito, porque el materialista no va a llegar a lo que es el área de almacén y tomar lo que sea como él le plazca. Él tiene que llevar una orden de toma de piezas para poder saber cuál es la que va a tomar y en qué aspectos deben de estar. Lo que es el Kanban de señalamiento, esta va en conjunto de la de transporte. ¿Por qué? Porque la Kanban señaladora te ayuda al materialista a llegar a identificar en qué lote y en qué lugar específicamente se encuentra la parte que él necesita, para no llegar y estar buscándola, no perder tiempo en buscarla, en identificarla, en saber cuánto tienes que llevar, no dar vueltas para saber cuánto tienes que llevar, sino que tu carta debe de decir cuántas piezas necesitas. Entonces, teniendo esta información junto con la de señalamiento, podemos hacer un buen Kanban en este proceso. Agradecemos la atención prestada a nuestro video, esperando que la información haya sido útil para ustedes. La información la podrán encontrar en el link que está en la caja de descripciones.